Parashá Lech Lejá. Y dijo Hashem a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Y haré de ti una grande nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y aquel que te maldiga, yo maldeciré. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Y así se marchó Abraham, tal como Hashem le había dicho a Lot, fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán. Abraham llevó consigo a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado y las almas que hicieron en Harán, y se marcharon para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham entró a la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta la planicie de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra. Hashem se le presentó a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Así construyó un altar ahí a Hashem, que se le presentó. De ahí se trasladó a la montaña al este de Betel y levantó su tienda, con Betel al oeste y Ai al este, y ahí erigió un altar a Hashem e invocó a Hashem por su nombre. Entonces Abraham siguió viajando, trasladándose en forma constante hacia el sur. Hubo hambruna en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa. Y sucedió que cuando estaba a punto de entrar a Mizraim, a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: he aquí que sé que eres una mujer de aspecto hermoso. Sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti dejarán con vida. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Amén. Y continúa la narrativa acerca de la parashá Lech Lejá. Y el Eterno le dice a Abraham: sal de tu tierra, Lech Lejá. Y Rashi comenta, haciendo una pregunta: ¿por qué dos veces Lech Lejá? Sal, sal, o sal para ti, Lech Lejá. Existen tres tipos de salidas. Cuando uno sale de su territorio, cuando uno sale del lugar donde uno nació, y cuando uno sale de la casa de su padre. Pero debería haber sido el inverso. Sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Lo lógico que hubiera dicho el Eterno: sal de la casa de tu padre y del lugar de tu nacimiento, y sal del territorio donde moras a un lugar que yo te mostraré. Pero el Eterno aparentemente lo dice de una manera, a nuestra lógica, inversa. Primero le dice: sal del territorio donde moras, del lugar donde naciste y de la casa de tu padre. Y lej leja mearetza, sal por ti mismo de tu tierra. Un comentarista dice, su nombre es el Mea Shiloach, dice el Mea Shiloach: el mayor placer de este mundo es que uno no tenga que estar trabajando y moviéndose constantemente para tener el sustento. Lo lógico que el placer sería vivir estando de vacaciones todo el tiempo. Pero si fuera así, él hace una pregunta: Ma leguf hajai, Ma leguf hajai, ¿cuál es el propósito de que este cuerpo entonces viva? Y la respuesta es lej leja. Solamente encuentra respuestas a tus preguntas dentro de ti mismo. Cuando tú mismo te introspeccionas, cuando tú mismo te examinas, cuando tú mismo te tratas de conocer, entenderte, ver por qué el Eterno te creó, cuál es el propósito de que el Eterno nos creó, cuál es el propósito de mi vida, quién soy, cuál es mi identidad en el Mesías, cuál es mi identidad con el pueblo de Israel, cuál es el propósito por el cual tengo que vivir. Todo esto tiene uno que ir hacia adentro de uno mismo, encontrarse a uno mismo. Lej leja atzreja. Lej leja atzreja. Sal de ti mismo.
Descubre la raíz de tu alma, descubre quién eres en realidad, cómo el Eterno te forjó a su imagen y a su semejanza, y quién eres cuando oras, quién eres cuando trabajas, quién eres cuando descansas, cuál es la raíz de todo lo que haces, cómo me encuentro conmigo mismo. Y la respuesta es, o la respuesta, o la grande respuesta a muchas de estas preguntas es entender la Torá. Pero ¿quién puede entender la Torá en sus grandes misterios? Y cada día, cada mes, cada año tenemos que hacer una introspección y comenzar un nuevo ciclo de lecturas tratando de terminar este viaje que tenemos de Lej Leja, de encontrar la raíz de nosotros mismos. La noche de ayer nos habían invitado hace un par de semanas. Una persona me llamó, perdón, y me dijo, hermano, mi nombre es fulano de tal y voy a tener una conferencia en la ciudad de Austin, me dieron tu número, creo que estuviste un día en mi casa tocando el shofar. Y le digo, hermano, yo no toco el shofar. Quisiera aprender, pero no he aprendido todavía a tocar el shofar. Dijo, sí, creo que te recuerdo bien. Sí, pero bueno, quiero que vengas a esta reunión. Es de un ministerio que se llama One for Israel, Uno por Israel. Dice, estamos en las redes sociales, somos muy conocidos. Digo, creo que sí los he visto en algunas ocasiones en el internet o en Facebook. Dice, vamos a tener esta conferencia en la ciudad de Austin y queremos invitarte a ti y a tu esposa, o si conoces a algunos otros líderes, puedes invitarlos. Tengo 2 mesas para que puedan acompañarnos. Le dije, ok. Le digo, mi esposa y yo posiblemente sí podamos, no sé si otros amigos o hermanos puedan. Y el día de ayer llegó el día y fuimos, mi esposa y yo estuvimos ahí, había grande cantidad de personas. Era muy bonita la presentación, el lugar, la comida, el café, todo estaba muy bien. Y observando yo a todas las personas, los exponentes eran los tradicionales exponentes de One for Israel, que todo el mundo, en el mundo raíces hebreas los conocen, ¿no? No tengo que ocultar quiénes son ellos porque ellos mismos se presentan en las redes sociales, pero los exponentes en las conferencias explicaron cuál es el propósito um, de ese grupo, One for Israel, y qué es lo que hacen. Dicen ellos, la primera y la única universidad que es totalmente en el idioma hebreo, que ayuda a árabes y a israelitas a estudiar una universidad en idioma totalmente en hebreo. Y comparten acerca de Yeshua, dicen ellos, de Jesús, a todas las personas, y les ayudamos con sus estudios, ayudamos a madres solteras cuando dan a luz y no tienen fondos, llevamos comida a los soldados, etcétera, etcétera. Y algo que a mí no me parece lógico, en mi lógica, que pues, posiblemente estoy equivocado, pero algo que ellos enfatizan abiertamente en todos sus videos, ellos lo hacen notar claramente, es que son totalmente antirrabínicos. Y a mí me parece una postura un tanto drástica que públicamente ellos estén hablando en contra, generalizadamente en contra de los sabios de Israel, que si 1, 2 o 3 rabís los han confrontado y han tenido malas experiencias con ellos, no es razón para generalizar y hablar mal del grueso de los rabís o de los sabios de Israel. Y ellos enfatizan que están en contra del Talmud, lógico, en contra de la ley oral. Y mientras yo los escuchaba, trataba de en mi mente ubicar, yo dije, ¿cómo harán ellos sus servicios? Si son judíos, son israelitas, creen en Yeshua, pero están en contra de la ley oral y están en contra de la teología de reemplazo. ¿Cómo operará un grupo como este, desechando la ley oral, diciendo que están en contra de la tradición teológica cristiana, pero a la vez se comportan como cristianos? Y estas preguntas me surgían a través de lo que ahorita comentamos, Lej Leja, sal para ti mismo, encuéntrate a ti mismo. ¿Cuál es tu identidad en el Mesías? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres parte de la comunidad? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo oras? ¿Qué haces? Y
los escuchaba y me preguntaba yo esto. En un momento que fui al baño, estaba uno de los exponentes ahí, un ex soldado de Israel. ah, y mientras estaba ahí junto con él en el sanitario, volteé y le dije, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Y dice, sí, ¿cómo no? Le dije, ¿usted hace la midá, hace sus oraciones diarias matutinas como lo hace el pueblo de Israel? Y se me quedó viendo y dijo, no, no hago la midá. Digo, tampoco te lavas las manos, seguramente no encienden luces y hacen tradición del pueblo de Israel. Dijo, no. Le dije, ¿y cómo oras? Y se me queda viendo y dice, espontáneamente, de mi corazón. Le dije, ok, digo, muchas gracias. Y ya fue todo lo que platicamos, ya salimos del sanitario y trataba yo de ubicar en mi poco conocimiento cómo, cómo ser una grande organización que mueve millones de dólares y que te trata de tener seguidores por masas que seguramente ya los tienen y buscan tener más, y, y cómo operar uh, una organización de esta dimensión y no mostrarle a alguien cómo Yeshua oraba. Si Yeshua oraba conforme a los dichos de los sabios de Israel, si él nunca fue en contra de la estructura de la ley oral ni de la ley escrita, si la misma escritura nos dice que cuando él estaba con los discípulos, de igual manera dice, tomó el pan y dio gracias. Y la Torá nunca nos dice que demos gracias. Tomó el vino y bendijo. Y la Torá no nos dice que hagamos el kiddush. De igual manera, se lava uno las manos y la Torá no nos dice que lavemos las manos. La Torá tampoco nos dice que encendamos luces de Shabbat. Todo es conforme a la tradición del pueblo de Israel. Y cómo operar una organización de esta dimensión y decir que no participas de la tradición del pueblo de Israel. Para mí era algo ilógico y difícil de entender, que es parte de la teología de reemplazo, pero a la vez dices que no es teología de reemplazo y tu fortaleza es que hablas hebreo y que eres israelita, pero que no caminas conforme a lo que el pueblo de Israel decreta que un miembro de la comunidad debemos de conducirnos. Y no era yo la única persona en todas las 200 y tantas personas que había ahí que traía kipa, nadie traía kipa. Pero bueno, fue una experiencia para mí que quería escucharlos. Y la pregunta es, como le dijo el Eterno a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera nuestro padre Abraham, que en ese tiempo era un Abraham, sabía a dónde iba a ir, pero él estaba dispuesto a descubrir la raíz de su alma, la raíz de su neshama. ¿Cuál es la razón por la cual el Eterno nos puso en esta generación, en esta familia, en esta comunidad, con estos sabios o con estas personas que nos enseñan la Torá? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? Y hay dos maneras en cómo nuestra alma puede fundamentarse y cómo poder estar en dos lugares a la vez, que nuestra alma siendo nutrida y fortalecida. La esencia de la neshama, del alma, no se encuentra en su totalidad aquí en la tierra. El fundamento de nuestra alma, la parte que está aquí en la tierra, lo que entendemos es solamente lo que nuestra alma puede percibir en este cuerpo físico y en lo que aprendemos hoy en día, pero solamente es una muestra de lo que nuestra alma es en su plenitud. La plenitud del alma no es lo que experimentamos y vivimos hoy en día, estando el alma junto con el cuerpo, pero nuestro espíritu se encuentra completamente unido al Eterno. El espíritu que Él sopló al formarnos en el vientre de nuestra madre, y es lo que nos da vida. El espíritu es el que da vida. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de esta vida? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto y solamente vivimos y nos movemos porque el viento de vida, el Ruach HaKodesh, está dentro de nosotros. Y la fuente, lógico, es el Eterno. Él sopló en nosotros y poder
entender una lógica para esto, está fuera de todo entendimiento, de toda academia, de todo tipo de enseñanza que uno pueda tratar de percibir. Cuando hacemos oraciones en el Sidur, hay una oración que decimos Elohai, el alma que pusiste en mí, Elohim mío, el alma que pusiste en mí es pura, es tajor. Tú la formaste, tú la moldeaste dentro de mí. Al final de los tiempos me la quitarás, pero me la volverás a devolver en los tiempos del Mesías. A través de este tipo de oraciones y conceptos podemos entender que la parte del alma que se nos ha dado es una parte muy pequeña y no se puede comparar a la plenitud de su origen, de su fuente. Si el Eterno nos dio el espíritu y el alma, el ser humano tenemos el guf, el cuerpo, tenemos el alma, la neshama, también tenemos el espíritu, el ruach, tiene otro nombre, voy a tratar de recordarlo en un momento, pero estas tres partes están unidas. El espíritu, la nefesh, el alma, y la neshama, es el espíritu que viene del Eterno, es lo que es formado el hombre. Y hay una anécdota muy conocida en el mundo ortodoxo que en una ocasión vino Antoninos y le dijo a uno de los rabís, no recuerdo el nombre, que cómo iba el Eterno a juzgar en el día del juicio al individuo. Lo iba a juzgar en su cuerpo o en su alma. Trataba este líder de los griegos, Antoninos, entender el concepto de alma, de neshama, de guf, de cuerpo, de nefesh, el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo va a ser juzgado el hombre? Y el rabí le pone un ejemplo, le dice, un hombre rico tenía un grande jardín con árboles frutales y estaba buscando quién se lo cuidara. Finalmente encontró dos personas, nada más que uno de ellos era ciego y el otro estaba cojo, no podía caminar. Y dijo, ok, ustedes pueden cuidarme en mi huerto. Y estas personas cuidando el huerto les dio hambre. Y cuando les dio hambre, el que estaba ciego dijo, tengo un hambre que no puedo más con ella, si tan solo pudiera ver si hubiera comida a mi alrededor. Y el cojo dice, puedo ver comida alrededor, pero si tan solo pudiera caminar, los podría tomar. Y el ciego le dice, ¿qué te parece si te pongo sobre mis hombros, cortas frutos y comemos los dos? Y de esa manera, el cojo subió sobre los hombros del ciego y comenzaron a cortar fruta de los árboles. Y comieron, se saciaron, se sentaron después de comer. Después vino el dueño del huerto y dice, alguien ha entrado y ha robado mis frutos. Ustedes están cuidando mi huerto. ¿Quién entró y robó de mis frutos? Y el ciego dice, si pudiera ver, yo te diría quién vendría, pero yo no puedo ver. No vi. ¿Cómo te puedo dar testimonio? Y el cojo dijo, ¿y si yo hubiera visto a alguien, qué podría hacer? No puedo caminar y no podría espantarlos o hablar con ellos. Y el dueño, escuchándolos a los dos, se dio cuenta qué es lo que había pasado y montó al cojo encima de los hombros del ciego y los azotó juntos. Dice, los dos son culpables, los dos van a pagar por lo que tomaron sin mi permiso de mi huerto. Y dice el rabí, así será en el día del juicio. El Eterno va a juzgar al cuerpo juntamente con el alma y por eso ocurre la resurrección de los muertos. Todos vamos a resucitar y el Eterno va a enjuiciar y a separar las ovejas de los cabritos en el día postrero. Y qué importante es que lo que mi cuerpo hace es porque mi neshama, que viene del Eterno, es la que le guía, es la que le enseña, es la que le muestra. El cuerpo sin entendimiento, sin la sabiduría del Eterno, sin la Torá, está libre y simplemente termina haciendo lo que quiere. El cuerpo no se puede saciar, el ojo nunca se sacia, la boca no se sacia. Podemos comer y comer, podemos ver y ver y ver y podríamos tener en nuestras manos riquezas y no nos saciaríamos jamás de lo que el cuerpo quiere siempre hacer. Pero el espíritu que da vida, la Torá, que es lo que el Eterno nos ha dejado en herencia, son los que nos permiten poder tener un balance en nuestra vida, identificar quién soy, a qué vine,
¿Qué hago? ¿Qué es lo que el Eterno demanda de mí? Y de esa manera puedo, tal vez en una parte en lo que concierne a nuestro entendimiento, poder tratar de discernir que la parte que el Eterno ha dado a nosotros, nuestra Neshama, el Espíritu, es solamente una parte muy pequeña de lo que es la fuente de vida, que es nuestro Padre mismo y aún su mismo Mesías. A menudo utilizamos una frase cuando queremos felicitar a alguien por su cumpleaños o una graduación, etcétera. Cuando alguien hace su bar mitzvah, le decimos Mazal Tov. Buena es traducido como buena suerte, pero en realidad Mazal no quiere decir asal. Asal no significa suerte. Es una de las interpretaciones, pero no se traduce originalmente como suerte. Mazal significa shoresh, raíz, fuente, significa plenitud. En este caso, tener una visión de plenitud. Mazal Tov, que desde ahora que hiciste tu bar mitzvah, de aquí en adelante tu visión sea plena, que tu vida se esté complementando, que el propósito por el cual el Eterno te trajo a esta vida siga cumpliéndose en ti. Cuando haces tu bar mitzvah, cuando el joven tiene 12, 13 años, se le dice, Mazal Tov, que tu visión, que tu plenitud esté completa a través de cumplir los mandamientos del Eterno. Esta visión, esta plenitud es algo que nuestros ojos terrenales no pueden ver, no pueden discernir, no pueden apreciar, no pueden agarrar y tratar de discernir y entender la plenitud de lo que significa Mazal. Pero nuestro hombre, nuestra Neshama, nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior, él sí lo discierne. El Cantar de Cantares, Shir Hashirim, nos dice en el capítulo 4, verso 15, pozos de agua viva que fluyen del Líbano. Benotzlim men Libanon, los pozos de agua viva que fluyen del Líbano. Y a nuestra alma le llamamos Lev Baná. La palabra de el Líbano también lleva una connotación de lo que se identifica el alma, pozos de agua viva. Si el Mesías en el capítulo 7, verso 37 del libro de Juan, que leímos y meditamos en ello en Sukkot, que acaba de pasar, dice, en el último y grande día de la fiesta, en el libro de Yohanan 7:37, Yeshua se pone de pie y clamó a grande voz. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y entre paréntesis dice, esto dijo del Ruach, del Espíritu que había de venir, pero no había venido porque él no había sido aún glorificado. Quiere decir que el propósito de todo ser humano solamente se cumple a través de la fe en Yeshua HaMashiach. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Un Mazal Tov Gadol, una grande visión de plenitud es cuando alguien entrega su vida a Yeshua. Sus ojos no pueden percibir la grandeza de esa decisión, pero el hombre espiritual sí lo puede discernir. Y eso es precisamente lo que Pedro o Kefas está diciéndole a los que están siendo testigos oculares cuando el Eterno derrama de su Ruach en el libro de los Hechos, capítulo 2, y la gente está diciendo, ¿acaso estos están llenos de mosto? ¿Se han emborrachado? Y cuando todos ellos están asombrados, dice, en los americanos tienen un dicho, dice, las quijadas se les cayeron hasta el piso cuando abrieron la boca y se asombraron. Y así estaban todos estos testigos oculares con la quijada en el piso. Y Pedro está dando testimonio. Dice, viéndolo antes, verso 31, capítulo 2 de Hechos, habló de su resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Yeshua resucitó el Eterno, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra del Eterno y recibiendo del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos. Sin embargo, él dice,
le dijo el Señor a mi Señor. Esto viene en el Salmo 110:1. Díjole el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como tapete debajo de tus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua que ustedes han crucificado, el Eterno lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando escucharon esto, fueron compungidos de corazón y siguieron y le dijeron, a Pedro y a los otros Shiliachim, varones hermanos, Ishim, Ahim, ¿qué haremos? Mátase, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntase, Shubu, arrepiéntase y purifíquese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para que sus pecados sean perdonados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Y con estas y otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y en esta narrativa podemos darnos cuenta que la plenitud del alma de los creyentes solamente encuentra la cúspide en la persona y en la fe en la persona de Yeshua HaMashiach. La visión de plenitud, el masal del creyente es encontrar esa fuente, esa raíz en la cual el libro de Cantar de Cantares nos asemeja al agua viva que fluye del Líbano. Por lo tanto, si fluye del Líbano, la alma es comparada a Lev Nun. Lev Nun significa, la Nun es el número 50. Se le llama que el corazón es la puerta del entendimiento. La puerta de Bina, en hebreo es Bina. Y la palabra Lev, corazón, es la Lamed y la Beit, que si las unimos nos da un total de 32. El valor numérico de la Lamed y de la Beit nos da el número 32. En una ocasión, hace años, me recuerdo que estaba contando, no recuerdo si es en esta Biblia o en otra, pero estaba contando en el libro de, creo que es el de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, ¿cuántas veces viene la palabra corazón y cuántas veces viene la palabra vanidad? Y si no me equivoco, viene 32 veces. La palabra corazón viene 32 veces y la palabra vanidad viene 32 veces en el libro de Eclesiastés. Y la palabra, no es de sorpresa que la letra Lamed y la letra Beit, que es Lev, el corazón, el valor numérico es el número 32. Esto nos enseñan los sabios de Israel. Significa que hay 32 caminos para tener la sabiduría. 32 caminos para Hakma. Esto lo dice el libro Sefer Yetzirah. En base a lo que se creó este mundo es poder entender el valor numérico de la Lamed y la Bet, que es la palabra corazón, que es el número 32, y también la Nun, que representa el número 50. En este contexto podemos sumar, si la sabiduría del corazón y el entendimiento que nos da la palabra Nun los unimos, quiere decir que puedo tal vez agarrar un poco entendimiento de mi propósito en este mundo si tengo Hakma, si tengo sabiduría y si tengo Bina, entendimiento. Hakma, sabiduría y Bina. Y el mismo Rab Shaul nos habla acerca de esta sabiduría, diciéndonos en su primer carta a los Corintios, creo que es el capítulo 2, pero en su primer carta a los Corintios dice Rab Shaul, así que hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con altivez de palabra o de Hakma, no fui con altivez de Dabar, ni tampoco altivez de Hakma, de sabiduría, a anunciarles el testimonio del Mesías, porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Yeshua HaMashiach y este crucificado. Y estuve yo con ustedes con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Adam
Hagma, no es con sabiduría de hombre, mas con demostración del Ruach HaKodesh, del Espíritu, y de poder, para que su fe no esté fundada en Hagma, en sabiduría de Adán, de hombres, sino en la potencia del Eterno. Sin embargo, hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría que no es de este tiempo, ni de los príncipes de este tiempo que se deshacen, mas hablamos la sabiduría del Eterno en misterio, la sabiduría oculta, Hakmat Soda, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran tenido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que el Eterno ha preparado para los que le aman. Sin embargo, el Eterno nos lo ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Ruach, el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo que es del Eterno. Y aquí Rav Shaul nos está hablando de este tipo de sabiduría, la sabiduría Hakma Gedolah, la que viene de lo alto. Bina, el entendimiento que nos da el Eterno para poder discernir el propósito de nuestra vida. Que cuando alguien entrega su vida al Eterno, seguramente los ángeles del cielo dicen, más alto, más que buena es tu fuente y tu plenitud, que has llegado al conocimiento de Yeshua HaMashiach. La Neshama, por lo tanto, contiene Hagma y Bina. Antes de que el alma se formase, ya estaba fundamentada la sabiduría y Bina. Antes de todas las cosas, el Eterno, ya su sabiduría, como nos lo dice el libro de Proverbios, que la sabiduría está en sus 7 columnas. Las columnas de la sabiduría son los 7 libros, que ya en otras ocasiones las hemos mencionado, los 5 del Humash, más los 2 libros adicionales que vienen, donde vienen las nuns invertidas. Estaba tratando de buscarlo, pero posiblemente lo recuerden ustedes. Pero estando fundamentado en Hagma y en Bina, entendemos el propósito. ¿Qué significa esto? Que de la Neshama, de nuestro espíritu, gotea espiritualidad. Y esto viene de lo alto. Y el cuerpo, cuando recibe, esta fluidez, este goteo de la sabiduría y de la espiritualidad que viene de la fuente, que es nuestro Padre y su Mesías, el cuerpo la recibe, alberga toda esta fuente de bendición que viene de lo alto. Y cuando es así y lo permitimos, nuestra alma anhela ser mejor cada día para poder estar en plenitud. Al Beit HaMikdash, al santuario, se le llama el Líbano, el blanco. Líbano, Labán, significa blanco. Y nuestro cuerpo se le llama Beit, es la casa, Beit, la casa del Espíritu. Y si nuestro cuerpo es morada del Espíritu, si es una casa, si es un prototipo del Beit HaMikdash o del santuario, el mismo Rav Shaul, el Shliach, Saulo de Tarso o apóstol Pablo, como lo conocemos tradicionalmente, nos dice en una de sus cartas, ¿no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh? Entonces, si nuestro cuerpo representa al Líbano, que es el santuario, el blanco, los sabios de Israel nos dicen que cuando el sol pegaba en la cúspide del día, al mediodía, sobre el santuario, la gente que lo veía de lejos lo miraba resplandecer de tan blanca que es la piedra de Jerusalén, que asemeja un tanto al oro cuando está brillando. Y literalmente empañaba la vista de las personas cuando miraban la belleza del Líbano, de la casa del Eterno. Si nuestro cuerpo es morada del Ruach HaKodesh, la pregunta es, ¿acaso debo cuidarlo? ¿Cómo debo cuidarlo? ¿Cómo debo sustentarlo? ¿Cómo debo vestirlo? ¿Cómo debo alimentarlo? ¿Cómo debo nutrirlo con la santa y bendita Torah que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo necesitan para su nutrición? Nuestra alma, nuestra Neshama, que habita en pureza, ella puede oír la voz que viene de lo alto, la Bat Kol, que proclama, vuélvanse a mí, hijos de los hombres, arrepiéntase, vuélvanse a mí. Y eso es lo que precisamente le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntase cada uno. Y Pedro no les dijo, vuélvanse a mí como apóstol.
Él dijo, arrepiéntase cada uno de ustedes e invoque el nombre de Yeshua HaMashiach y sumérjase, purifíquese, para que a partir de ahora su vida sea transformada. Nuestra alma que habita en el cuerpo, esa pequeña parte, no escucha a veces esa voz que es callada por los afanes de este mundo, pero nuestro masal, nuestra fuente, de donde viene la vida, sí escucha. Y cuando prestamos atención, nuestra alma se edifica, dicen los sabios de Israel, se nutre a través de la enseñanza de lo que toma lugar en la Yeshiva Shel Ma'ala, la casa de estudio celestial. Y a mis espaldas tengo un libro que se llama, es el único libro que habla en su totalidad acerca del Mesías. Se me fue el nombre, ahorita voy a tratar de recordarlo. Pero ahí dice que todos los días en la Yeshiva Shalmala, la Yeshiva que está en los cielos, ahí se encuentran todos los justos. Ahí está Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, David. Y ahí todos los días el Mesías viene a estar escudriñando, a estar meditando, teniendo comunión con todos los justos. Y dice uno de estos midrashes que cuando el Mesías entra, Eliyahu Hanabí inmediatamente va y lo recibe. Y el Mesías recuesta su cabeza sobre el hombro de Eliyahu Hanabí y le pregunta, ¿cuánto tiempo más falta para lo postrero de los tiempos? Y Eliyahu Hanabí le contesta, falta poco, espera un poco más, falta poco, porque el Eterno no quiere que alguien se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y explico esto porque en la mente del judío estudioso tradicional, todos estos conceptos son midrashes que nos enseñan a tratar de percibir cómo opera el reino de los cielos. Y lej leja significa que cuando oímos y lo combinamos con la oración, con la fe, obedecemos, nos arrepentimos, etcétera, entonces eso nos hace poder ver, no con los ojos físicos, sino con nuestro espíritu podemos ver cómo opera el Mesías. Y el libro de Romanos, Rab Shaul nos dice, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, entonces serás salvo, porque el fin, la meta, el blanco, el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. Entonces, por lo tanto, la fe es por el oír la palabra del Eterno. Es más fácil bloquear la vista que el oído. Shemia, que significa escuchar en hebreo, Shemia, tenemos una mesorá, una tradición que viene desde Moshe, y a través de la Torá la podemos ir aprendiendo, que es lo que nos enseña, que debemos basar nuestra fe en el oír y no en lo que vemos, porque la totalidad del ver solo se aprecia a través del oír. No podemos ver el reino de los cielos si no oímos acerca del reino de los cielos. Por eso Rab Shaul nos dice, por lo tanto, la fe es por oír, pero por oír la palabra del Eterno, no por ver la palabra del Eterno, sino por oír, entender lo que nuestros ojos pueden apreciar de la tinta, que es la letra negra en el pergamino blanco. No solamente viendo es importante, pero entendiendo es lo que el libro de Lucas nos dice acerca del eunuco, que cuando se lo encuentra Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, ¿cómo entendería si no hubiera alguien que me lo explicara? Y entonces le empieza a explicar Felipe todo lo que quería saber este individuo. Y solamente a través del oír viene la palabra y la fe a cimentar la vida del creyente. Todos los mandamientos, los mitzvot, nos sirven para unir nuestra neshama en este mundo con nuestra neshama que se nutre de lo superior. Y solo lo podemos hacer a través del Avodah Shel Belev, el servicio del corazón, que es lo que tradicionalmente conocemos como tefilá, la oración. Cuando nosotros oramos, nos unimos con nuestro Padre, bendito sea su nombre,
Y esto es el propósito de la escalera de Jacob, que Jacob vio una escalera y dice que veía ángeles del Eterno que ascendían y descendían, y nuestra alma terrenal está en la base de esta escalera. Y a eso le llamamos la Neshama le mata, la Neshama terrenal. Pero la parte superior de la escalera, donde nuestra alma anhela estar, donde nuestro espíritu se nutre de las gotas de sabiduría que vienen de la fuente inagotable que es nuestro Padre Celestial, a esa alma o a esa conexión le llamamos la Neshama le Omala, la Neshama de arriba, y es la que es Levaná, Leva Nun, el corazón, y la Nun, que es Hakma, más entendimiento, sabiduría más entendimiento. Y cuando hacemos nuestras oraciones en el Sidur, es todo un protocolo de poder ir ascendiendo desde la entrada, desde el atrio de las mujeres, cruzando todo ese atrio, llegando a los 15 escalones, y comenzamos a decir: bendito eres, Señor, nuestro Elohim del universo, que no me hiciste un pagano. Bendito eres, Señor, nuestro Elohim del universo, que endereza los caminos, las pisadas del hombre. Bendito eres. Y son 15 oraciones porque son 15 escalones. De ahí ascendemos a los atrios de Israel, que corresponde a otras áreas del servicio del santuario, y así sucesivamente al atrio de los Kohanim, al área del altar, el área entre el porche, que es el Ulam, y el Mizbeach, entre el porche y el altar. Y después subimos los escalones, que son las 13 reglas del Rabí Ishmael. Al entrar en el Ulam, tenemos el área que se llama Pesukei de Simra, un encadenamiento de oraciones y de salmos que preparan para poder entrar o pisar el lugar santo, y que corresponde a otras áreas de la oración diaria, etcétera, etcétera, hasta llegar al lugar santísimo que representa el Amidá. Y de esa manera, la escalera de Jacob nos enseña que mi alma en este mundo, en este tiempo presente, en el Olam Hasé, quiere conectarse de cómo mi espíritu es pleno en el Olam Jabá cuando estemos con el Mesías. Pero no puedo cruzar mi alma del Olam Hasé directamente al Olam Jabá. Tengo que cruzar por el Atid Labo. El Atid Labo es la área intermedia, también le conocemos como el milenio, o los años o los 1000 años en los cuales el Mesías viene y reina aquí en la tierra. Y es lo que tenemos que cruzar. Es el tiempo de la resurrección, es el tiempo del juicio, es el tiempo en que el Eterno, por medio de su Mesías, de su enviado, separa a los justos de los injustos, las ovejas de los cabritos. Y esa interpretación de la escalera es precisamente lo que nuestro padre Jacob está interpretando acerca de lo que es estar aquí en la tierra y querer ascender hacia las partes superiores a través de mi estudio de la Torá, a través de mi comunión con el Eterno en la lectura de la Escritura. Y estoy tratando de buscar un versículo donde se le da testimonio a Natanael, y vienen y le dicen: hemos encontrado a Yeshua HaMashiach y de Nazaret, a Yeshua de Nazaret. Y cuando Natanael los escucha, les dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y ellos le dicen: ven y ve. Creo que está en el libro de Juan, voy a ver si lo encuentro rápidamente. Tiene que ver con la narrativa de la escalera. Y le dicen: ven para que veas. Y cuando Yeshua se acerca a Natanael, dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le contesta: ¿de dónde me conoces, Señor? Y Yeshua le contesta, estoy tratando de recordar de memoria el texto, y Yeshua le contesta: desde antes de que te llamaran, te vi cuando estabas debajo de la higuera.
Y, y entonces el concepto de Natanael cambia. Cuando Yeshua le dice esas palabras, él ya no está diciendo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y ahora le contesta y le dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Creo que viene en el 40 y... Sí, perdón, es el libro de Juan en el capítulo 1. Y dice el capítulo 1, perdón, el libro de Juan, verso 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los Nabaim, a Yeshua, ben Yosef de Nazaret. Y le responde Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Y le dice Felipe, ven y ve. Y Yeshua vio venir así a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le contesta Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le responde Yeshua y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dice, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y le responde Yeshua y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿has creído? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles del Eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De tal manera que Yeshua le está trayendo a la memoria de Natanael la experiencia de Jacob, que el alma de Jacob, estando en este tiempo presente, quería estar en la Yeshiva Shalmala, en la casa de estudio superior, aprendiendo de las cosas celestiales. Y le está diciendo la interpretación, cuando te vi debajo de la higuera, ¿qué es lo que hacía un judío a la hora de la oración? Sabía que, de acuerdo a lo que escribió el profeta Miqueas en el capítulo 4, lo voy a leer, Miqueas 4:1 dice, y acontecerá en los Saharit Yamim, en lo postrero de los tiempos, que el monte de la casa del Eterno será constituido como cabecera de los montes, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas gentes y dirán, vengan, subamos al monte de Hashem, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No se levantará espada contra gente, ni más ensayarán para la guerra. Y el verso 4 dice, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca del Eterno, Adonai Tsebaot, lo ha hablado. Amén. Y en base a lo que habla el profeta Miqueas en su profecía, el Mesías le está revelando a Natanael, así como todo judío piadoso se mete cuando puede debajo de una higuera o debajo de una vid a hacer su oración para que el reino mesiánico sea instituido, para que venga el Mesías y todas las cosas sean transformadas. Esa era la oración. Natanael estaba haciendo su oración de la midá debajo de una higuera. Justamente cuando llegó a la petición que viniera el Mesías, Yeshua, nadie sabía de la petición fervorosa de Natanael, más que el Mesías mismo, porque está clamando Natanael que sea instituido el reino mesiánico. Y cuando Yeshua le viene y le dice, antes de que te llamaran, cuando estabas haciendo tu oración a midá, yo te escuché. Y de aquí en adelante, más alto, tu hombre espiritual ha entendido. ¿Te das cuenta que yo soy al quien tú estabas orando que viniese? Y de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles del Eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese día debe haber sido glorioso para Natanael, que él, gloria al Eterno, que no prestó atención a los de One for Israel, que seguramente diría, no tienes que orar en la midá, no tienes que saber nada de los dichos de los sabios, simplemente ora una oración fervorosa de tu corazón, algo natural, espontáneo. No digo que sea malo, lo necesitamos hacer, lo espontáneo, pero también necesitamos cumplir con el propósito de lo que caracteriza al pueblo de Israel. Somos una Am Segulá, una nación muy peculiar, muy organizada, muy regida por nuestro Padre, por su Torá, por los sabios de Israel.
Y cuando caminamos en eso, el Mesías viene y dice, cuando estabas haciendo tu amidad, yo te escuché. Y bienaventurado eres porque tu oración ha llegado al trono de la gloria. Y mira, he aquí, doy testimonio de que se ha cumplido esa oración. Y lej lejá significa encontrarme a mí mismo. Y esto en parte se cumple cuando hacemos nuestra tefilá. Solamente 5 personas el Eterno llama doble vez su nombre. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Yitzhak, Yitzhak, Moshe, Moshe, Samuel, Samuel. Los sabios de Israel nos dicen, ¿qué significa Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, Samuel, Samuel, Jacob, Jacob? Dicen un hombre terrenal y un hombre espiritual. Alguien que sabe por qué fue creado para vivir en este tiempo, en esta familia, en esta comunidad, en este momento. Ser parte del pueblo de Israel, quien entiende su masal y que es todo para este tiempo, entiende cuál es su propósito y que estará en el reino con el Mesías cuando él venga. El balance del justo, del tzadik, es conocer su plenitud arriba y abajo. La pregunta es, ¿cómo? A Abraham se le dio la respuesta, lej leja, sal de tu tierra, sal de tu confort, sal de lo que tú crees que es lógico para ti, que entiendes con entendimiento terrenal, sal de lo terrenal, sal de lo cotidiano, conéctate con tu creador, deja que él te guíe, que te muestre, que te enseñe, entiende que ahora es nada más el punto de partida, ahora es tiempo de salir. Para que el cambio se lleve a cabo y se cumpla en plenitud, se necesita ser humilde como Moshe, pero el enemigo que siempre tenemos es Amalek. Amalek siempre se opone al propósito, es egoísta, él quiere ser solo él. La fuente de toda maldad es Amalek, es orgulloso, cree que todo lo puede, que todo lo merece, que él todo lo entiende, pero nada más es para engañar a las almas inconstantes, a los que se rezagan, a los que se sienten fríos, que no entienden su propósito, su meta, etcétera. Pero el Mesías es quien ha vencido al mundo. Nuestra fe en el Mesías es la fortaleza. Aquí dice el Mesías, yo he vencido al mundo y esa es nuestra victoria, nuestra fe en el Mesías. Amén. Bueno, con esto termino. Podríamos seguirnos más meditando de ello, pero me pareció un tema sumamente interesante acerca de lej lejá.